vamos a leer esto como una meditación muy breve. San Lucas 24, empezando con el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y por eso podemos entender el error de los testigos de Jehová, que nieguen que Jesucristo tiene ahora carne y huesos físicos. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Cómo sería esta experiencia? Después de todo lo que ha acontecido, el Señor se pone en medio de nosotros muy de repente así, y comienza a comer y beber y conversar con nosotros. Ya estamos preparando nuestro desayuno y Él viene y ya come nuestro desayuno. Sería una experiencia maravillosa, creo. Versículo 44. Les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso es el ministerio del Espíritu Santo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, no para tener nuevas revelaciones frescas del cielo. Más importante es poder entender lo que está escrito. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Mira especialmente el versículo 49. Él dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Les decía que, como él había mencionado mucho antes, o como el Evangelio de Juan menciona antes, en el bautismo de Juan, él decía: yo te bautizo con agua, pero el que viene después de mí bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y aquí él está diciendo: ahora esperen en Jerusalén, yo regreso a mi Padre,
esperen en Jerusalén y yo les voy a enviar en una manera muy especial el Espíritu Santo. Y este bautismo del Espíritu Santo entonces les dará poder para cumplir con la misión y predicar, ser sus testigos y predicar en todas las naciones. Y para eso tenemos los evangelios. Por eso estamos estudiando los 4 evangelios, tratando de entender su contexto histórico, tratando de entender cómo se desarrollaron, cómo es que la iglesia llegó a tener estos 4 documentos preciosos que nosotros seguimos hasta el día de hoy predicando a las naciones. Bueno, creo que todos tienen ahora las separatas. He reorganizado un poco las cosas ahí, pero contiene lo que les di la vez pasada, pero aún más. En estos meses, en estas semanas, estoy tan ocupado con muchas cosas que mayormente tengo los lunes para hacer mi preparación. Entonces, ustedes reciben mis avances cada semana. Pero Dios mediante, al terminar todo, entonces van a tener algo mucho más completo. Bueno, para hacerles recordar un poco el terreno que nosotros hemos cubierto hasta ahora. El primer punto en nuestro estudio en esta sección del curso era entender la importancia de lo que el Nuevo Testamento llama el testigo ocular. Los evangelios son documentos escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero solo Mateo y Juan eran testigos oculares de los eventos. Y algunos de los eventos que ellos mismos mencionan no eran ellos testigos oculares, o por lo menos Mateo no era. Juan era testigo de casi todo, pero Mateo no estuvo, por ejemplo, en el monte de la transfiguración y otros momentos más. Entonces, lo que vemos en una parte de Mateo, lo que vemos en Marcos, que no era discípulo del Señor, y Lucas, que tampoco conocía al Señor en su ministerio terrenal, lo que vemos en ellos es esa preocupación de escribir y transmitir lo que era el testimonio de personas que vieron con sus ojos, que vieron con sus propios ojos, estuvieron presentes, escucharon con sus oídos las palabras del Señor, y eso es lo que ellos transmiten. Y en varios de los pasajes que hemos estudiado, lo que vemos es la importancia de ese tipo de testimonio, de transmitir ese tipo de testimonio. Y vemos la importancia de esto aún más adelante en los primeros padres de la iglesia, Papías, por ejemplo, y varios otros de los padres hablan de haber conversado con personas quienes eran testigos, quienes eran discípulos del Señor, y hablan de preferir el testimonio de estas personas, es decir, escuchar el testimonio ocular de estas personas en vez de simplemente escribir. Por ejemplo, si tuviéramos el Evangelio según San Juan y Juan mismo, ¿cuál preferiríamos? Juan mismo, ¿no es cierto? Bueno, algunos de estos autores conocieron a Juan y tenían ese privilegio, y hablan de, por ejemplo, Papío, pero también el otro autor, Polícrates de Éfeso, hablan precisamente de esto. Ellos
radicaban en Éfeso y en Hierápolis, gracias, que estuvo ahí cerca de Éfeso, y ellos tenían acceso a varias de estas personas, como Aristión y también como Juan, y tenían acceso a ellos para escuchar de ellos. Papías dice que él vivía en Hierápolis, y él decía que cada vez que alguien venía de Éfeso, él tenía que conversar con esta persona y decir, ¿qué es la última cosa que has escuchado de Juan? ¿O qué ha dicho Aristio? ¿Qué ha dicho él? Porque él también era discípulo del Señor. Él tenía los documentos, pero más él quería escuchar estas palabras. Bueno, ahora nosotros no tenemos ese privilegio, pero lo que sí podemos hacer es cuando nosotros tomamos este libro. Yo les mencioné, por ejemplo, el libro de Richard Bauckham, ¿cómo se llama el título? Testigos oculares. Y lo que él ha demostrado es que casi cada vez en los evangelios, cuando encontramos el nombre de una persona, Jairo, por ejemplo, cuando encontramos el nombre de una persona, lo que estamos encontrando es el testimonio de esta persona, quien era testigo ocular. Y eso es la razón por la cual el autor, Juan, Lucas, Mateo, Marcos, es la razón por la cual ellos mencionan su nombre. Tenemos ejemplos cuando un evangelio menciona el nombre y cuenta lo que pasó, pero otro evangelista deja el nombre y no cuenta el nombre, aunque cuenta la historia. Él no menciona el nombre porque él no había escuchado esta persona como su testimonio personal. Y la comunidad donde él estaba predicando, ellos no tenían acceso a esta persona, entonces no había por qué mencionar el nombre. Entonces, simplemente el hecho de que encontramos tantos nombres en el Evangelio nos da más seguridad de lo que estamos leyendo, de que esto realmente es un testimonio de primera mano, o mejor dicho, es un testimonio de un testigo ocular, una persona que estuvo ahí y experimentó esto. Por ejemplo, imaginen si fuera Jairo y el Señor Jesús había sanado a tu hija, levantado de entre los muertos. Entonces, por el resto de tu vida, tú vas a estar contando a todos que quieren escuchar lo que Jesucristo hizo por ti y por tu hija. Vas a querer contar a todo el mundo. Y es por eso que tenemos aquí los nombres, porque los nombres señalan el testimonio ocular de una persona. Y luego Lucas, Marcos, etc., ellos fueron recolectando estos testimonios oculares. Muy bien, esto era el punto de la primera sección en las notas. Pero desde ahí lo que quise presentar era un resumen de la cronología de todo el periodo apostólico después de la resurrección, porque solamente al entender esta cronología, la cronología de los primeros discípulos, la cronología de Pablo, y lo que vamos a tratar hoy es la cronología de Pedro, porque al entender estos puntos y tener algunos
estacas bien puestos y firmes ahí, entonces esto nos va a ayudar en entender otros aspectos y otros puntos que son un poco más ambiguos en lo que leemos en el Nuevo Testamento, pero también nos puede ayudar en corroborar o en alguna forma confirmar o hacer más probable algunos testimonios que tenemos de los padres apostólicos o los otros padres de la iglesia. Entonces, en la segunda sección, ahí estamos tratando de ubicarnos en la cronología del primer siglo. Y les presento ahí esta cronología de Herodes, porque la familia de Herodes es algo muy básico, muy importante. Algo también de la cronología de los emperadores de la dinastía Julio Claudio. Eso es importante para tener, para no estar mareado en medio de todas las fechas y todos los detalles. Es importante mantener grabado en la mente algunas de estas fechas. Por ejemplo, para nosotros hoy, o en este estudio, 37 después de Cristo es una fecha muy importante, porque esta es la fecha cuando Agripa I, nieto de Herodes Magno, cuando él recibió su reino. Él luego recibió más área hasta que en el año 41 él recibió básicamente todo lo que antes pertenecía a su abuelo, Herodes Magno. La historia de Agripa I es muy importante porque eso es lo que él es el Herodes en Hechos capítulo 12, cuando matan a Jacobo, cuando quieren matar a Pedro escapa de la prisión y sale de la ciudad de Jerusalén. Para entender cuándo sucedió esto, cuando viajó Pedro de Jerusalén, tenemos que entender algo de la historia de Herodes o Herodes Agripa. Bueno, también la vez pasada revisamos, era mi intención revisar brevemente la cronología de Hechos y de Pablo nuevamente, porque la primera vez que lo presenté todos quedaron un poco mareados, pero creo que la vez pasada lo entendieron un poco mejor, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los puntos más importantes en esta cronología de Pablo? ¿Cuáles son algunos de estos puntos claves? El año 36. ¿Perdón? El año 36 es la conversión. Sí, su conversión en el año 36. Y podemos, varios autores quieren poner esto más adelante, pero aparentemente no se dan cuenta de que los romanos no permitieron a los judíos aplicar pena de muerte en todo el tiempo de Poncio Pilato. Es por eso que los judíos no podían matar al Señor Jesús con sus propias manos. Ellos tenían que entregarlo a los romanos para que los romanos le maten. Pero después de 36, después de que Pilato está quitado del escenario, entonces hay un vacío de poder y los judíos aprovechan el momento y matan a Esteban y quieren hacer mucho daño a la iglesia. Y Pablo entonces, bueno, en aquel momento era Saulo, él estaba persiguiendo, él estaba dirigiendo esta persecución. Entonces el año 36
es muy importante. Es el año en que Pilato fue quitado del escenario y es el año en que mataron a Esteban. 36, 36, muy tarde en el año matan a Esteban. Luego tenemos la conversión de Pablo. ¿Qué otras fechas importantes? Más o menos el año 42, 43, cuando Pablo y Bernabé llevan ayuda a Jerusalén. Eso es como resultado de la profecía de Ágabo, de que iba a haber una gran sequía, un gran hambre en todo el oicumene, y los cristianos en Antioquía empezaron a levantar fondos para ayudar a los hermanos en Jerusalén y Judea. Eso es importante porque esto coincide más o menos con el tiempo en que Herodes Agripa I, después de recibir la última parte de su reino, él regresa a Jerusalén y él comienza a perseguir a la iglesia. Vemos que Pedro escapa de, Agripa mata a Jacobo, hermano de Juan, y luego él pone en la cárcel a Pedro pensando que después de la Pascua va a matar a él también, pero el ángel del Señor le libera de la cárcel y él sale de ahí. Y Lucas dice, él fue a otro lugar. Es interesante que no nos cuenta dónde. Aparentemente era un asunto él quería ser un poco crítico, un poco escondido en esto para que las autoridades no sepan dónde está Pedro, dónde estuvo Pedro. Pero a final del año 43 tenemos la muerte de Agripa I. Él fue a Cesarea y daba este discurso, pero se vestía con un vestimenta tejido con plata, y ahí en el sol de la mañana entonces era tan brillante que la gente dijo, es un Dios. Y él no negó esto, no dio la gloria a Dios. Entonces Dios le golpeó fuerte y él murió unos días después. Esto no es solo una historia en Hechos de los Apóstoles. Josefo cuenta el mismo y otros autores más. Lo que van a ver en varios de los libros es que era muy común decir que esto sucedió en el año 44. Pero ha habido un estudio de un judío, Schwartz, ahora no recuerdo su nombre, su apellido Schwartz, hace 15 años atrás más o menos, y es el estudio definitivo sobre la vida de Agripa I, y él establece muy claramente que la muerte de Agripa I fue a final del año 43, no el año 44. Entonces, si ven en otros libros el año 44, en mi opinión esto es un error. En la opinión de este autor Schwartz y casi todos los historiadores ahora aceptan ese estudio de Schwartz. De ahí tenemos entonces la salida de Pablo, de Pedro. Pablo y Bernabé regresan a Antioquía y de ahí ellos empiezan su primer viaje misionero, más o menos en el año de 45 a 48. No tenemos datos muy firmes, muy claros en cuanto a esto, pero otro momento que podemos
tener mucha confianza en esta fecha es del año 49. Muy temprano, como enero del año 49, el concilio apostólico en Jerusalén. Y después de esto, Pablo y Bernabé y también Pedro, ellos van a Antioquía, y Pablo y Bernabé van de ahí en su segundo viaje misionero. Comienzan su segundo viaje en el año 49 después del concilio apostólico. Esto es algo que podemos fechar porque tenemos una inscripción desde que viene del año 51 cerca de Corinto, en Acaya, donde Galión era el procónsul. Y Pablo, el libro de Hechos nos cuenta que Pablo estuvo citado a dar testimonio ante este procónsul ahí en Corinto. Y en aquel momento él ya había estado en Corinto 18 meses. Entonces podemos determinar que él llegó a Corinto a final del año 49. Y él a final de este tiempo, de estos 18 meses, entonces él se presentó ante el tribunal de Galión. Luego, fines de 51, él regresa a Antioquía. 52 comienza su tercer viaje misionero. Él pasa 2 años en Éfeso, pasa el invierno, 3 meses en Corinto, fines de 54 y inicio de 55. Es en aquel momento cuando él escribe la carta a los romanos, y eso va a ser importante recordar esta fecha cuando empezamos a hablar de Pedro. Él, después de Pentecostés, él sale y está llegando en Jerusalén, y él piensa en llevar las ofrendas de los gentiles para los pobres en Jerusalén y Judea. Él llega ahí. En algunos libros, los autores, porque es un poco complicado de explicar esto, pero porque cada vez que un autor habla de una fecha o quiere ajustar una fecha, esto afecta otras áreas. Y muchos autores conservadores, evangélicos, quieren afirmar que Marcos fue escrito en los 60, antes de, o más o menos en el tiempo de la muerte de Pedro. Y ellos dicen esto porque no conocen ningún otro momento cuando Pedro estuvo en Roma para poder tener a Marcos ahí y para que Marcos escriba ese libro. Entonces, varios de estos autores, tratando de defender este momento como un tiempo cuando Pedro estuvo en Roma, entonces ellos tratan de jalar todas las fechas lo más tarde que pueden para que el tiempo coincide al final de la vida de Pedro. Pero, por un lado, esto no funciona porque aun cuando hacen esto, los números no suman al número que ellos necesitan. Pero otro problema es que estos autores no sentirían la necesidad de jalar todo para más tarde si es que ellos se darían cuenta de que la evidencia dice que Pedro estuvo en Roma antes. Entonces hubo otro momento antes cuando Pedro con Marcos
cuando Marcos pudo haber escrito las prédicas de Pedro y publicar su evangelio. Entonces yo enfatizo tanto acerca de estas fechas porque eso es importante para marcar las fechas cuando fueron publicados los evangelios. Vamos a volver a este punto después, entonces no se preocupen si no han captado todo. Pero Pablo llega a Jerusalén en el año 55. Varios autores quieren jalar esto un poco después, pero si calculamos bien todas las fechas, los números no nos dan fechas más allá. Entonces, en el año 55, Pablo está escribiendo a Roma su carta a los romanos y luego él viaja a Jerusalén. Pero cuando él llega a Jerusalén, vienen todos los problemas que él experimentó ahí en Jerusalén. Fue arrestado, quedó 2 años en la cárcel, los judíos querían matarlo, hubo varias conspiraciones, o algunas conspiraciones para matarlo, y él quedó 2 años en la cárcel ahí, porque el gobernador romano quiso tener un soborno de Pablo para soltarlo, pero al final de todo Pablo dijo: apelo a César. Y como él era ciudadano romano, entonces Roma pagó sus pasajes para que él llegue exactamente al lugar donde él quería ir. Porque él anunció en el año 55 que tuvo la intención de ir a Roma. Él quiso pasar un tiempo en Roma y tener ayuda de los romanos para ir en su misión a España. Entonces, aunque demoró un poco, 2 años extra, pero de todos modos, estos eran 2 años muy importantes. Vamos a notar después que fue en estos 2 años que Lucas estaba haciendo todas sus investigaciones para escribir su evangelio. Y luego Roma pagó sus pasajes para que él llegue a Roma. Después, entonces, él sale de Jerusalén en camino a Roma muy tarde en el año 57, como agosto del año 77. Y sabemos esto porque hay una relación ahí con la fiesta de tabernáculos. Entonces, podemos saber que él salió un poco antes de la fiesta de tabernáculos y luego él empezó a tener, su barco empezó a tener problemas y dificultades. Pasaron el invierno en Malta, en Malta, y luego en la primavera, y recuerden, nosotros estamos en el hemisferio del sur, entonces primavera es como marzo, abril, para los del norte. Entonces en la primavera él por fin llega a Italia y sube hasta Roma. Entonces él llega a Roma más o menos en el mes de marzo, en el año 58. Marzo, tal vez abril, pero probablemente marzo del año 58. Y después Lucas nos cuenta que Pablo estuvo 2 años encarcelado en Roma. Entonces hasta más o menos marzo del año 60. Después de esto, Lucas, él termina su historia y no nos cuenta nada más. Pero tenemos las palabras de Clemente de Roma, que vivía en el tiempo cuando Pablo estuvo ahí. Él sobrevivió las persecuciones de Nerón y él escribió su carta a los Corintios, pero contando algo
del ministerio de Pedro, el ministerio de Pablo, y él nos cuenta que Pablo sí fue librado de Roma y fue en su misión a España por un tiempo. No sabemos exactamente qué sucedió después de esto, pero tenemos algunas indicaciones porque varias de sus otras cartas vienen de este tiempo. Primera y segundo de Timoteo, Tito. Sí, hermano. Pastor, la conversión de Pablo es en el año 36, ¿no? Y acá en Gálatas dice que él sube 14 años después a Jerusalén con Tito y Bernabé. Estaríamos hablando del año 50, ¿no? Coincidiría con el viaje, con la discusión que tuvo Pablo con Pedro ahí en el año 50-51, sería la fecha. El conflicto que tiene en Jerusalén. Bueno, el conflicto estuvo en Antioquía. A mí hay dos opiniones de esto. Hay conflicto entre los comentaristas sobre esto. Algunos piensan que Gálatas era la primera carta escrita por Pablo y ellos piensan que Hechos nos cuenta de 3 viajes a Jerusalén. Gálatas solamente menciona 2. Entonces hay el dilema de identificar los 2 viajes mencionados en Gálatas, de cuál de los 3. Entonces, estos 2 en Gálatas corresponden a cuáles 2 de los 3 mencionados en Hechos. Y algunos optan por algo un poco más antes y otros optan por algo después. Yo, en mi opinión, y no quise atascarnos en esto porque es un debate muy complicado. Solo digo que en mi opinión Gálatas fue escrito después, no era uno de los primeros sino después, y que estos 2 viajes a Jerusalén que se menciona ahí son los últimos 2 mencionados en Hechos. Y por eso debemos entender que el conflicto entre Pablo y Pedro estuvo después del concilio apostólico, casi inmediatamente después. A mí me parece que en el concilio apostólico ellos ahí discutieron sobre si era necesario o no circuncidar a los gentiles cuando se convierten. Y discutieron esto, solucionaron el problema, llegaron a un acuerdo, pero después, cuando estaban ahí entre gentiles, una iglesia mezclada de gentiles y judíos, entonces presentaron este acuerdo de los apóstoles y ancianos de que no era necesario que los gentiles se circuncidan. Entonces Pablo dice que los gentiles, los judíos estaban comiendo juntos, comieron el ágape y la cena del Señor en la misma mesa. Pablo lo hacía, Bernabé lo hacía, Pedro lo hacía y todos hicieron esto. Pero después vinieron algunos hermanos de Jerusalén, llegaron ahí y quedaron muy, espantados. ¿Cómo puede ser esto? Que judíos están comiendo con los perros. Eso era el nombre de los judíos para un gentil. Y lo que se nota en esto es que estos judíos en Jerusalén, no todos, pero algunos de los judíos en Jerusalén, entendieron que no era necesario circuncidar a un gentil y que el gentil guarde la ley de Moisés, pero querían insistir que si tú eres judío, después de recibir a Cristo,
es necesario que guardes la ley de Moisés. Tú tienes que evitar comida inmunda, tú tienes que guardar el sábado, tú tienes que circuncidar a tus hijos, etc. Entonces, ellos tenían la opinión de que para los gentiles, ok, está bien, ellos no tienen que hacerlo, para los gentiles, pero el judío sí tenemos que hacerlo. Pero Pablo, Pedro, Bernabé y toda la iglesia en Corinto tenía la idea de que está bien si alguien quiere mantener algunas de las costumbres del Antiguo Testamento, pero no es necesario que nadie, ni un judío, haga esto. Y un judío puede sentarse en la misma mesa, tomar la cena del Señor y comer con un gentil. No hay nada mal en esto. Pero cuando llegaron de Jerusalén y empezaron a juzgar a los cristianos judíos, Pablo dice que hasta Pedro y Bernabé fueron afectados por esta hipocresía. Y ahí hubo ese conflicto. A mí me parece que lo que sucedió era que, o tal vez, seguro que han tenido la experiencia en algún momento de sentarte con alguien, tratar un asunto, llegar a un acuerdo, salir y después darte cuenta que lo que pensabas que habían acordado no se entendió. Entonces el asunto no se solucionó como se había pensado. Eso, yo diría, eso es lo que sucedió en el Concilio Apostólico. Algunas personas no entendieron la implicación de esto para la relación entre judíos y gentiles. Ellos entendieron solamente que era permiso para que el gentil no se circuncide. Sí, pastor. Y peor aún, algunos todavía tenían una idea muy sesgada del Mesías, o sea, solamente el Mesías era un humano, Sí. eso era lo más grave. Ahí supongo se pregunta. Sí, algunos siglos después seguían ese grupo de ebionitas que se hicieron más y más estrictos en su judaísmo hasta que dejaron de creer en la divinidad de Jesús, por ejemplo. Que inclusive Pablo, hablando de ellos, los llama falsos hermanos. Sí, O sea, no los considera sí, exacto. Ya. Ok, bueno, disculpe que he repasado todo este material por tercera vez, pero creo que es importante. Sí, hermano. Sí, solo quería mencionar que según lo que nos comenta entonces Clemente, se estaría hablando de un cuarto viaje misionero de Pablo, ¿no? Sí. Conocemos tres, pero hubo un cuarto viaje misionero que no tenemos. Sí. Y tal vez incluso podríamos hablar de 5. Uno al occidente, a España, pero luego él regresó al oriente y estuvo en Éfeso, en Creta, en Macedonia. Entonces tal vez podremos hablar hasta 5. Pero lamentablemente Lucas no nos cuenta todo esto. Tenemos que inferir esto de otras cosas. Ok. Todos ya tienen un sentido o un sentir de todo esto. Sienten que ya entienden los hitos más importantes ahí. Ok, entonces vamos a saltar de algo que es un poco firme, de tierra firme, a algo que es un poco menos firme, o un poco más especulativo. ¿Sí, pastor? Solamente estoy pensando en voz alta en el sentido de que por qué estás enfatizando tanto en las fechas. Y conversábamos fuera de cámara de que era importante establecer bien claro lo de las fechas,
porque en la crítica moderna, liberal, quieren dar fechas muy tardías, ¿no? Y eso saca del camino a los verdaderos autores que queremos enfatizar. Sí, y esto es muy importante porque los evangélicos en nuestro día lamentablemente han sido afectados, en los últimos 100 años han sido afectados por la crítica alta, bueno, yo diría que es muy bajo, pero supuestamente la crítica alta que venía de Alemania en el siglo XIX y siglo XX. Y cuando estas personas, los liberales o los conservadores que optan por fechas más tardes, creo que los conservadores sienten un poco intimidados por los liberales y quieren acomodarlos lo más que pueden, entonces están contentos en jalar todas las fechas, decir por ejemplo que Hechos, que Lucas escribió en los 80 o los 90, que Apocalipsis fue casi hasta el año 100 y cosas así. Yo creo que ellos han sido intimidados un poco, pero si vemos toda la estructura de los argumentos, es como un vestimenta. Si jalamos un hilo, entonces toda la vestimenta se desintegra. Por ejemplo, si les doy un ejemplo. Cuando leen en Primera de Pedro que Pedro escribió de Babilonia, ellos dicen Babilonia. En Apocalipsis eso significa Roma. Entonces Pedro estuvo en Roma cuando escribió esto, y esto afecta otras fechas. Tienen la idea que él estuvo en Roma y eso les permite jalar muchas cosas mucho más tarde. Pero como vamos a ver en un momento, yo creo que no hay ninguna razón de pensar que Babilonia significa Roma. Más bien Babilonia significa Jerusalén. Pedro estuvo escribiendo de Jerusalén, no de Roma. Y estuvo escribiendo mucho antes. Eso es lo que tenemos que entrar ahorita en esta cronología de Pedro. Todo eso es importante porque esto es lo que confirma una fecha mucho antes para Marcos. Marcos era la base de Lucas y Mateo. Entonces, si ponemos a Marcos justo en los 60, entonces es obvio que tendremos que poner a Lucas en los 80, Mateo más o menos en el mismo momento o más tarde, y Juan más aún. Pero lo que voy a intentar de mostrarles es que eso no es necesario. Sí, hermano. La ciudad de Babilonia a mediados del siglo I ya no existía o no funcionaba. Bueno, había una tierra de Babilonia y muchos judíos vivieron ahí, en Mesopotamia, mejor dicho, pero la ciudad de Babilonia casi estuvo abandonada. Pero yo creo que Pedro está usando este nombre Babilonia en un sentido simbólico, pero la pregunta es, ¿qué significa el símbolo? Muchos piensan que el símbolo es una forma, es un sobrenombre para Roma, pero lo que yo voy a tratar de demostrar es que no, es un sobrenombre para la ciudad de Jerusalén y no Roma. Pero llegaremos a esto en un momento. Pero más preguntas de esto antes de lanzarnos a la cronología de Pedro. Muy bien, entonces pónganse el cinturón, por favor.
bueno, no va a ser tan difícil. Ok, en la página 6 de sus separatas tenemos, yo he sacado de la cronología ciertos puntos que hemos establecido antes en cuanto a Pablo. Y vamos a intentar de ubicar a Pedro dentro de estas fechas. Por ejemplo, ya notamos anteriormente, en el año 41, que eso fue el momento cuando Agripa, él había viajado a Roma y él ya tenía territorio. Pero él viajó a Roma otra vez y él recibió el territorio de su tío, Antipas. Recibió este territorio y después le agregaron aún más Judea y Samaria. Entonces, en el año 41, él recibió básicamente todo lo que pertenecía antes a su abuelo. Y él tenía gran territorio ahí. Él era el rey, un rey cliente de Roma, y algo interesante es que él crecía en Roma, fue criado en el palacio del emperador, era muy amigo de Calígula, el emperador Calígula, y muy amigo también del emperador Claudio, y conocía a toda la gente más importante ahí. Después, cuando él regresó a Palestina y recibió su reino, él tenía todo el apoyo de Claudio. Por ejemplo, él ayudó a Claudio después del asesinato de Calígula, el emperador. Después de que Calígula fue asesinado, él estuvo en Roma y ayudó a Claudio en todas las manipulaciones políticas necesarias para que Claudio tenga el reino y sea emperador. Entonces, por hacer estos favores a Claudio, entonces Claudio estuvo muy agradecido y le dio otros terrenos más. Ahora, cuando él ya está en Jerusalén, él comienza a hacer muchas construcciones y muchas cosas, casi como su abuelo. Y él era el rey más grande del oriente. Los otros líderes y reyes clientes en el oriente empezaron a mirarle a él y tomarle a él como líder. Entonces Claudio, aunque era su amigo, le vio como un poder creciente, un poder cada vez más fuerte. Y llegó el momento en que Claudio dijo, no, hasta ahí no más. No le dejó seguir con varios de sus proyectos. Y muy de repente él murió, como ya hemos hablado. Pero el punto es que él murió, recibió su reino en 41. Él llega de Roma a Jerusalén, más o menos fines del año 42, o la segunda mitad del año 42. Medianos de 41, él llega a Jerusalén. Fines de 42, tenemos el martirio de Jacobo. Yo luchaba un poco con esto, varios de los libros hablan de esto, y es un poco difícil saber exactamente cuánto tiempo demoró Agripa en consolidar su reino, sus nuevos territorios, y empezar a perseguir a los cristianos. Tal vez podríamos imaginar que en 6 meses ya consolidó su nuevo territorio, empezó a dar duro a los cristianos y mató a Jacobo. 6 meses nomás. Eso podríamos imaginar esto.
Pero podemos calcular desde el otro lado de la muerte de él, y sabiendo que su muerte ocurrió en el mismo año en que Pedro viajó, por ejemplo, en el mismo año en que Pablo y Bernabé volvieron a Antioquía para empezar su viaje. Entonces eso nos hace entender que tomó un poco de tiempo para que él se establezca en Jerusalén y Judea, y de ahí empezó a perseguir a la iglesia y mató a Jacobo fines de 42, más o menos la segunda mitad, digamos, de 42. Él vio que esto agradó mucho a los judíos, entonces él arrestó a Pedro también en abril de 43, porque esto fue en la Pascua. Eso fue la Pascua antes de la muerte de Agripa. Sabemos cuándo murió Agripa, fines de 43. Y la Pascua antes de esto fue cuando él tuvo a Pedro en la cárcel, y él pensó que después de la Pascua él iba a matar a Pedro también. Entonces, Pedro, podemos determinar que Pedro estuvo en Jerusalén en el año 43, abril de 43, y en el tiempo de Pascua. Inmediatamente después de la Pascua, cuando Agripa estuvo a punto de matar a Pedro, Pedro escapó. El ángel del Señor vino y le libró y él escapó. Entonces la salida de Pedro de Jerusalén, y yo voy a decir que donde él fue era Roma. No sabemos si él llegó directamente, si él fue directo a Roma. Tal vez puede ser que él fue primero a Antioquía por un tiempo, o no sabemos exactamente dónde, pero después de este momento él llegó a Roma. Voy a dar el argumento de esto en un momento, pero es interesante notar que varios de los primeros autores de los padres, ellos insisten, por ejemplo en Eusebio insiste que Pedro era pastor en Roma 25 años. Bueno, es obvio que él no estuvo ahí continuamente 25 años. Si calculamos desde 43, esto nos lleva a 58, 25 años, 43 hasta 68. Pero durante este tiempo sabemos que él pasó un buen tiempo en Antioquía, estuvo en Jerusalén, tal vez estuvo en Corinto también. Entonces, obvio que Pedro no era pastor de Roma 25 años. Pero algo interesante es que hay buena evidencia que él estuvo ahí a partir de este tiempo. Hay buena evidencia que él murió en Roma en el año fines de 67 o inicio de 68. Entonces, desde 43 hasta 68 tenemos exactamente los 25 años. Entonces, algunos autores sugieren que esta tradición de que Pedro era pastor en Roma 25 años venía de la idea de que sabían cuando él llegó por primera vez a Roma, sabían cuando él murió en Roma, y calcularon y dijeron, mira, él era pastor como fundador de la iglesia y él murió ahí en 68, 25 años, entonces él era pastor en Roma 25 años. Bueno, obviamente esto no podemos estar de acuerdo con esto, pero esta tradición
el peso histórico de esta tradición tiene algo de sentido, en el sentido de que es muy probable que cuando él salió de Jerusalén, él fue a Roma. Y vamos a corroborar esto con otro dato en un momento. Pero si aceptamos la idea de que él salió el 43 y fue a Roma, entonces esto nos ayuda a entender cómo podrían surgir estas tradiciones equivocadas, pero estas tradiciones que él estuvo era pastor 25 años en Roma. Ok, entonces yo estoy argumentando que Pedro salió de Jerusalén a Roma y que salió con Juan Marcos. Juan Marcos, el autor de Marcos. Recuerden, cuando Pedro salió de la cárcel, fue a la casa de alguien en la ciudad donde estaban orando, los cristianos estaban orando. ¿Qué casa era? La casa de María. ¿Quién era María? Madre de Juan Marcos. Entonces, tendría algo de sentido pensar que él salió y llevó consigo a Juan Marcos. Eso es lo que dice la tradición, que él llegó a Roma y que Juan Marcos era y hay debate de cómo traducir esto, su traductor, su intérprete o tal vez su catequista. A mí me parece que no tendría sentido decir traductor, porque Pedro era de Galilea y casi todos ahí hablaron griego. Entonces, él no tenía problema en predicar en griego. Pero creo que la idea era que Juan Marcos tomó las prédicas, las enseñanzas de Pedro, el testimonio ocular que Pedro daba en Roma, y él predicó esto a otras personas. Es como, no es difícil imaginar que tenían muchas células en la iglesia en Roma en aquel entonces, en diferentes casas, en toda la ciudad. Incluso leemos de la iglesia en la casa de Aquila y Priscila, por ejemplo, y otros más. ¿Sí, hermano? Digo, la gente así del pueblo en Roma, en la ciudad, ¿también sabía griego o hablaban latín? ¿Cuál era la lengua predominante? Ya, en aquel momento en Roma había muchas personas que hablaron griego, y aunque el imperio usaba latín en Roma, pero en casi todo lo que Roma hacía en aquel entonces usaron griego, porque la gran mayoría de su imperio hablaba griego y nada de latín. Entonces en Roma en aquel entonces era bilingüe, latín y griego. Más adelante, como en el año 300, 400, 500 después de Cristo, entonces deja de hablar griego y hablan casi nada más que latín. Pero en aquel momento, en el primer siglo, era una mezcla, mitad. Era una ciudad bilingüe. Había muchos griegos en la ciudad en aquel momento. Ok, entonces, si podemos imaginar muchas iglesias en casas, es decir, muchas células en la ciudad de Roma, Pedro no puede estar predicando en cada casa a la vez. Entonces, él tenía ayudantes, él tenía sus copastores. Y en ese sentido podemos imaginar que Marcos era uno de estos copastores. Y Marcos, después de escuchar el testimonio de Pedro, él iba de casa en casa predicando el mismo mensaje, predicando las enseñanzas de Pedro. Y varios de los
de los autores nos cuentan exactamente esto. Por ejemplo, en Eusebio, creo que es 3, 15 y 16. Eusebio dice: los oyentes de Pedro, no satisfechos con oírle una sola vez, ni con la enseñanza no escrita del mensaje divino, rogaron a Marcos, cuyo evangelio poseemos. Eusebio está escribiendo en el año 320 y tanto. Y él dice: rogaron a Marcos, cuyo evangelio poseemos, para que le dejase un resumen escrito de la enseñanza que habían recibido verbalmente, por cuanto era seguidor de Pedro. Y no dejaron de insistir hasta que lo persuadieron, y así originaron la redacción de lo que se llama el Evangelio según Marcos. Se dice que el apóstol se gozó con entusiasmo de ellos y que aprobó la lectura del libro en las iglesias. Clemente, es decir, Clemente de Alejandría, no Clemente de Roma, Clemente de Alejandría cita la historia en su libro Bosquejos, libro 6, y el obispo Papías de Hierápolis la corrobora. Está diciendo que estos otros autores, puedes ir a leer en ellos y ellos dicen la misma cosa. También observa este último que Pedro menciona a Marcos en su primera epístola, que la redactó en Roma. Voy a discutir con esta idea en un momento. Lo cual, dicen ellos, el mismo lo indica cuando se refiere a la ciudad en sentido figurado como Babilonia, con estas palabras: vuestra iglesia hermana en Babilonia, escogida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Se dice que Marcos fue el primero enviado a Egipto para predicar el evangelio, que también redactó, y el primero en fundar iglesias en la misma Alejandría. Tan grande era el número de convertidos, hombres y mujeres, y tan extraordinario su asceticismo, que el mismo Filón, el judío, el famoso judío, consideró apropiado describir la conducta, reuniones y comidas y manera de vivir de los mismos. Entonces, eso es un testimonio testimonio de Clemente, testimonio de Papías, testimonio de varios otros, testimonio de varios, que Pedro predicó en Roma, fundó la iglesia en Roma. Él tuvo como asistente a Marcos. Marcos le ayudaba en enseñar a la gente. La gente rogaba a Marcos que escriba estas cosas, que no solamente deje la palabra verbal o la palabra oral nomás, sino la palabra escrita. Entonces él lo hizo, escribió esto, y dice que Pedro estuvo contentísimo en ver esto. Hay otro autor que, y ahora no estoy recordando quién es que dice esto. Uno dice que después del éxodo de Pedro, Marcos escribió el Evangelio. Algunos interpretan eso del éxodo de Pedro como referencia a su muerte, y quieren decir que después de la muerte de Pedro, Marcos publicó su Evangelio, y eso es evidencia que varios usan para decir que fue en los 60. Pero cuando usa la palabra éxodo, esto no significa su muerte, significa el momento cuando salió. Pedro estuvo en Roma, y cuando salió de ahí
Y es por eso que la gente estaba rogando a Marcos que escriba estas cosas, porque sabían que no iban a tener a Pedro ahí entre ellos para siempre. Entonces, en el éxodo de Pedro, aparentemente Marcos escribió el Evangelio según San Marcos. Y aparentemente él fue a Alejandría, en Egipto, y fundó la iglesia en Alejandría. Y después regresó a Roma. Entonces, ¿entienden? Creo que están cansándose un poco ahora, pero entienden esta idea de que Pedro, la evidencia sugiere que Pedro fue de Jerusalén a Roma. ¿En qué año? 43. No sabemos exactamente por cuánto tiempo estuvo ahí, pero parece que Marcos estuvo con él. Marcos, cuando escribió su evangelio, estaba escribiendo el testimonio de Pedro. Entonces, es casi como podríamos decir el evangelio según San Pedro, en vez del evangelio según San Marcos, porque él escribía simplemente las prédicas de Pedro. Luego, en algún momento, Pedro regresa a Jerusalén, Marcos va a Alejandría, y luego encontramos Marcos en Jerusalén nuevamente en el año 49 para el concilio apostólico. Ok, entonces volvemos a esta hoja, página 6. Marcos es intérprete de Pedro en Roma en el año fines tal vez de 43, el año 44, ya llegan a Roma. Marcos viaja a Egipto, según varios de los autores, viaja de Roma a Egipto el año 44, 45. Es como él estuvo, dicen que estuvo en Roma como un año y luego él se fue a Egipto. Marcos acompañaba a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero en el año 45. Entonces, sabemos esto del libro de Hechos. Entonces, esto daría sentido a la tradición de que él estuvo en Roma con Pedro solo un año, y luego en Alejandría, y luego en Jerusalén, y luego sale de viaje con Pablo y Bernabé a mediados del año 45. Pero Marcos deja a Pablo y Bernabé en medio del viaje, en medio de la misión. Eso sería como al final del año 45. Podemos calcular que al más tardar Pedro habrá salido de Roma regresando a Jerusalén en el año 48. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos calcular que Pedro debe haber salido de Roma al más tardar en el año 48? Expulsado. ¿Perdón? El tiempo de la expulsión. Eso es uno de los argumentos. Tenemos la evidencia de Suetonio y Tácito y otros autores de que Claudio había expulsado de Roma los judíos por la instigación de Cresto. ¿Quién será este Cresto? Cristo. Ya los romanos se equivocaron con la palabra en griego Christos, y los romanos, hay muchos otros documentos donde ellos, en vez de escribir Christos, ellos escriben Cresto o Crestos. Entonces Suetonio dice que por la instigación de Cresto hubo muchos alborotos ahí en Roma, y por eso Claudio les expulsó. ¿Qué sentido podemos dar a esto de que alborotos instigados por Cresto?
brotes revolucionarios ellos, porque ya habían habido varios cosas. Pero ¿cómo podemos decir que alguien nombrado Cresto había instigado alborotos entre los judíos? ¿No sería un choque entre los judíos y los cristianos de Roma? Sí, sí. Pero sigue. Quizás porque los judíos, bueno, ellos no querían aceptar que Jesús era el Cristo, el Mesías. ¿Quién estuvo en Roma en medianos de los 40? Agripa. No, Agripa ya murió. ¿Quién estuvo en Roma? Pablo no llega hasta el 59. ¿Quién estuvo en Roma en los medianos de los 40? Predicando. Pedro, sí. Pedro. Él llegó en 43 en Roma y estaba predicando. ¿Qué pasaba cada vez que Pablo fue a predicar en las sinagogas? Los judíos dijeron, gracias Pablo por traernos las buenas nuevas de Cristo. ¿Así le recibieron? No. Hubo un alboroto cada vez que Pablo predicaba en una sinagoga. Y piensa que era diferente cuando Pedro predicaba en Roma. Pedro estuvo predicando en Roma acerca de ¿quién? Cristo. Cristo. Pero ¿cómo escucharon esto los romanos? Los romanos escucharon que los judíos ha habido un alboroto instigado por alguien, no sé quién es, pero le llaman Cristo. No es que hubo una persona nombrado Cristo ahí causando problemas. Es que Pedro estuvo predicando en Roma, los judíos no les gustó por nada escuchar estas nuevas de Cristo. Entonces esto ocasionó alborotos, igual como pasaba en Éfeso, en otros lugares con Pablo. Hubo alborotos ahí en Roma entre los judíos porque Pedro estaba predicando en las sinagogas acerca de Cristo. Cuando un romano suetonio escucha de esto, él se confunde, él tiene algunos detalles correctos, pero otros detalles no tan correctos. Al escuchar eso, él pensaba que esta persona, Cristo, pensaba que él estuvo ahí causando problemas. No, es que Pedro estaba predicando acerca de Cristo o Cristo. Entonces, en Hechos 18, Pablo está en su segundo viaje, o tercer viaje, él está ahí en el año 49, y él se encuentra con Aquila y Priscila. ¿De dónde han venido? De Roma. ¿Por qué salieron de Roma? Expulsados por Claudio. No solo estos dos, sino también, ¿quién más? Bueno, Apolo. Apolo les acompañaba también. No sabemos cuántos más. Probablemente habían varios que llegaron ahí expulsados de Roma. Expulsados por estos alborotos y todo esto. Pero podemos entonces fijar la fecha y decir que Pedro salió de Roma al más tardar el año 48. Sabemos esto por la expulsión de los judíos de Roma por Claudio. Pero hay otra manera que podemos calcular esto. ¿Qué otra fecha tenemos muy importante que nos hace entender que Pedro ya había salido de Roma?
el concilio apostólico. Pedro estuvo en Jerusalén en enero de 49. Para llegar a Jerusalén de Roma en enero de 49, él tenía que salir de Roma al más tardar en el año 48, tal vez medianos de 48. Entonces, en dos maneras podemos calcular más o menos el tiempo máximo que Pedro pudo haber estado en Roma, llegando a fines de 43 y saliendo en 48, medianos tal vez de 48. Yo tenía duda, disculpe, o sea que Pedro no lo convocaron, no hay una carta diciendo, oye, vamos a un concilio, hay un problema, simplemente fue una cuestión circunstancial que lo expulsaron y llegó a Jerusalén. No sé si no hubiera habido expulsión y alboroto, Pedro no hubiera estado posible. Bueno, yo creo que es muy posible que Pedro salió de Roma antes del decreto de Claudio. Tal vez Pedro no fue expulsado, tal vez él salió antes. Puede ser que fue expulsado, puede ser que salió antes, puede ser que salió antes porque le convocaron, escuchó noticias de Palestina que él debía estar ahí en el concilio apostólico. Eso lo veo un poco difícil, pero puede ser porque siempre había viajes entre Roma y Jerusalén. Pero tenemos dos fechas muy firmes. 49, enero de 49, Pedro está en Jerusalén. En 48 sabemos que Claudio expulsó los judíos, incluyendo cristianos, de Roma. Ahora, hay varios puntos muy importantes que vamos a sacar de estos datos, pero vamos a llegar ahí con tiempo. Concilio apostólico, inicios de 49. Ok, mira este punto. Pedro escribe, primera de Pedro, a cristianos en Asia Menor. Ok. Según la teoría normal de los liberales y de muchos evangélicos en el día de hoy, ellos tienen que pensar en un momento cuando Pedro habrá conocido a personas en Asia Menor y habrá escrito a ellos. Hay dos puntos muy importantes para determinar esto. Uno es el lugar de donde fue escrito la carta. A final de 1 de Pedro, capítulo 5, nos dice la iglesia cristiana en Babilonia. Exacto. Por conducto de Silvano, o Silo, a quien tengo por hermano fiel, versículo 12, 1 de Pedro 5, 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluden. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué podemos decir de esta Babilonia? Es obvio, o creo que es
posible que Pedro habrá estado en Babilonia en aquel momento, pero Babilonia estuvo casi abandonado y no tenemos ninguna otra indicación de que Pablo había viajado a Babilonia. Pedro había viajado a Babilonia. Probablemente eso es un nombre críptico, simbólico. Entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Hay otros ejemplos en el Nuevo Testamento donde utiliza la figura, ese nombre Babilonia. En Apocalipsis. Muy bien. Por ejemplo, busquen en sus Biblias. Alguien lee, por favor, Apocalipsis 18. Eso es el capítulo en que la gran ramera cuando Dios se acaba con ella. Apocalipsis 18, 10. ¿Alguien lee? Por favor. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, 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 de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Ok, la gran ciudad Babilonia. ¿Alguien, el siguiente versículo? Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno... Lo siento, hasta 17, por favor. De 16. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura. 18, capítulo 18, versículo 16. 18 y 16. Sí, por favor. Y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ya, eso es dentro de la misma canción que está hablando de Babilonia. Y llama a Babilonia la gran ciudad. Ok, 18, 18. Versículo 18. Sí, por favor. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Mira otra vez esta frase, gran ciudad. Babilonia es la gran ciudad. Ahora 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Ok. Bueno, uno más en la mitad del versículo 21. La parte B. Sí. Diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ok. Babilonia es la gran ciudad, ¿no es cierto? Ahora, busquen el capítulo 11, Apocalipsis 11, versículo 8. ¿Alguien, por favor? Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ok, menciona la gran ciudad. Hemos escuchado de esta gran ciudad, ¿no? En Apocalipsis, ¿cuál es la gran ciudad? Babilonia. Ok, pero ¿qué dice aquí acerca de esta gran ciudad? Es la ciudad donde crucificaron a nuestro Señor. ¿Jesucristo fue crucificado en Roma?
por todo ese tiempo yo pensé que había sido crucificado en Jerusalén. Aquí, sí, hermano. Ya, yo he escuchado esta posición alguna vez y que dicen que Roma dice que esta es otra gran ciudad, ¿no? Y relacionan lo del capítulo 18 con el vestido escarlata, o no sé, el vestido del Papa, ¿no? Que el Papa se viste así, puede ser que eso es Roma. Y que esta gran ciudad es otra gran ciudad, no es Ya. La interpretación de que dice que la ciudad es Roma tiene cierto sentido, pero su error es algo entendible, pero algo fundamental. Aquí dice claramente que la gran ciudad, y sabemos ahora que esta frase es una frase importante en Apocalipsis, la gran ciudad se refiere, es el otro nombre de Babilonia, pero aquí dice que Babilonia es la ciudad donde crucificaron a nuestro Señor, y sabemos que eso es Jerusalén. El problema surge de que en capítulo 17 y 18 la mujer está cabalgando una bestia, y la bestia claramente se identifica como Roma. Menciona los 7 montes, menciona muchas cosas que claramente identifican a la bestia como Roma. Y muchas personas dicen, hay una identificación de la mujer, desde una perspectiva ella es una mujer, una prostituta, desde otra perspectiva es una bestia, desde otra perspectiva es una ciudad. Pero eso está olvidando algo muy importante. Ahí en el pasaje, la mujer está cabalgando la bestia. Hay una conspiración entre la bestia y la mujer para perseguir al pueblo de Dios. ¿Quiénes conspiraron para matar al Señor? Los judíos con Roma. Eso es de Salmo 2, ¿no es cierto? ¿Por qué se amotinan las gentes y las naciones piensan cosas vanas? Esto se cita en el Nuevo Testamento para hablar de una conspiración entre Roma y Jerusalén para matar al Señor y para matar al pueblo del Señor. Y cuando menciona los colores y todo esto de su vestimenta, un amigo mío está publicando en este año un nuevo comentario grande de dos tomos. Va a ser un excelente comentario. Peter Leithart, él, yo he visto algo del libro antes de su publicación. Él tiene un argumento de esta sección donde él muestra que estos colores y la descripción que da de ella es precisamente la descripción de la vestimenta del sumo sacerdote en el templo. Entonces estos son colores y vestimenta que identifica su rol como el pueblo sacerdotal ligado con Jerusalén y el templo en Jerusalén. Entonces, todo el libro de Apocalipsis está hablando de la conspiración de Roma y Jerusalén para aterrorizar y matar a los santos, a los cristianos. Y que al final, cuando la mujer es destruida, ¿quién en el libro, quién es la persona que destruye la mujer? Es la bestia. La bestia que ella estaba cabalgando es la bestia que comienza a comer y destruir a ella.
Eso es exactamente lo que sucedió en el año 70. Entonces, el libro de Apocalipsis, eso es algo tan frustrante para mí, por lo menos, que tantos autores aceptan una fecha muy tarde para el libro de Apocalipsis. No pueden entender, no pueden ver en el libro de Apocalipsis nada de la crítica. Es casi como, es como son ciegos cuando leen el Evangelio. Los Evangelios son ciegos a la crítica que el Señor está haciendo de la ciudad de Jerusalén y su profecía de la destrucción de Jerusalén. Y ya que son ciegos de esto, que es uno de los temas principales de los Evangelios, cuando lleguen al libro de Apocalipsis están completamente ciegos también a esta perspectiva ahí, que el libro está tratando de la destrucción de Jerusalén, no está enfocado principalmente en Roma, está enfocado principalmente en Jerusalén, y es Roma que destruye a Jerusalén. Sí, pastor. Y la fecha sería una fecha muy temprana en Apocalipsis, no en el 90 como muchos. Sí, en los 70. Parte de la confusión es que Ireneo y Papías, los dos afirman que fue escrito en el tiempo de Domiciano, que era en los 90. Pero hay otros autores entre los padres que dicen no, en el tiempo de Nerón. Entonces hay dos, podemos escoger cuál testimonio que preferimos, pero si estudiamos el libro en sí, el libro está claramente señalando a Jerusalén, no a Roma. Sí, hermano. En Apocalipsis 17, 18 hay algo que ya como que no sé, ronda acá toda la escena, dice, y la mujer que ha visto la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y no sé, no me imagino a Jerusalén reinando sobre todo el cambio de Roma así en ese momento. Eso probablemente es el versículo más difícil desde la perspectiva que estoy dando. Pero lo que yo diría de esto es que Jerusalén tenía, desde el inicio, tenía la vocación de ser reyes y sacerdotes. Y tenía la vocación de reinar sobre las naciones. Los salmos hablan de esto. Este reino obviamente no es exactamente en el mismo sentido en que Roma reinaba sobre la tierra, pero hay muchísimos ejemplos en la Biblia en que los judíos y Israel se identifica como por su supremacía sobre la tierra, sobre las naciones. Entonces, yo lo reconozco como, si tuviéramos solo ese versículo solo, tendría sentido este argumento. Pero cuando consideramos primero capítulo 11, que dice explícitamente que es la ciudad en que fue crucificado nuestro Señor, yo diría que eso es aún más claro. Y cuando también notamos que hay una distinción entre la bestia y la mujer, no son la misma cosa. La mujer es una cosa, la bestia es otra cosa. Y es muy común en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios siempre se presenta como una mujer. El pueblo de Dios es la esposa de Dios. El libro de Oseas nos da esta figura. El libro de Jeremías nos da esta figura. Ezequiel nos da esta figura. Todo el libro de Éxodo presenta al evento en Sinaí como un matrimonio entre Jehová y su pueblo.
Y los profetas siempre están acusando a Israel por ser una prostituta, por sacar la vuelta a su esposo. Pero también en el Antiguo Testamento, las otras naciones, como por ejemplo en Daniel 7, las naciones que fastidian al pueblo de Dios, no son mujeres, son bestias. Entonces, naciones paganas en el Antiguo Testamento siempre son bestias, y una mujer infiel siempre es el símbolo de la iglesia idólatra, la iglesia infiel. Entonces, si ese versículo en capítulo 17 estuviese solo, el único pasaje en todo el libro, tal vez me convencería. Pero cuando considero el pasaje explícito en capítulo 11, cuando considero la distinción entre bestia y mujer, el trasfondo en el Antiguo Testamento de qué significa una bestia, qué significa una mujer, cuando veo también los colores de la vestimenta, que eso es algo claramente sacerdotal. Entonces esto y mucho más me hace pensar que estamos hablando, el libro de Apocalipsis está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Además de esto, hay un refrán en el libro de Apocalipsis. En todas las cartas a las 7 iglesias, por ejemplo, se repite: vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Y luego cuando llegamos a capítulo 20, después de la destrucción de la ciudad y todo esto, nos dice que la siguiente cosa será algo 1000 años después. Pronto, 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 1000 años. Lo que va a suceder pronto es la destrucción de Babilonia. ¿Cuándo será destruida Babilonia en el libro de Apocalipsis? Pronto, pronto. Estoy a la puerta y llama. Estoy aquí, yo voy a entrar a juzgar, dice el Señor. Todo es pronto. La destrucción de Babilonia es pronto. Los 1000 años, lo que sucede en el otro lado de los 1000 años es algo diferente. Pero antes de los 1000 años, ya eso es algo pronto. Si Babilonia es Roma, entonces, aunque hubo un fuerte castigo de Roma también, pero yo creo que casi todo el Nuevo Testamento está hablando del juicio contra Jerusalén. Entonces, para mí, tiene mucho más sentido interpretar esta palabra Babilonia en Apocalipsis como Jerusalén. Y si es así, entonces Pedro estaría escribiendo ¿de dónde? De Jerusalén. Ok, entonces, a la luz de esto, tal vez no te convenzo todavía, pero dame el beneficio de la duda por un momentito. Imagina que fuera así. Pedro está en Jerusalén. ¿En qué fecha estuvo Pedro en Jerusalén? En el año 49 para el concilio apostólico. Ok. ¿Cuándo expulsó Claudio los judíos y cristianos de Roma? 48. Y según varios historiadores, todos estos lugares en Asia Menor que Pedro menciona en su carta, Bitinia, Capadocia, Ponto y Galacia,
estos lugares son precisamente los lugares donde Claudio estableció en precisamente este momento, hasta estableció colonias romanas en estos lugares. Estos lugares eran lugares muy rústicos, gente que no hablaba griego, eran lugares fuera del, podemos decir, fuera del oikumene, porque no hablan griego, son bárbaros, en el sentido antiguo de la palabra, son bárbaros, no son griegos. Entonces Roma, como recién había recibido todo este territorio, se preocupaba de domar todo este territorio. ¿Y cómo hacía esto Roma? Cuando tomó control de un nuevo territorio, ¿qué hacía? Estableció colonias en esos lugares. Cada vez que, cuando los soldados se jubilaron, el emperador no quería que estos soldados vuelvan a Roma, porque Roma ya tenía 1 millón de habitantes, era demasiado. Entonces siempre estaban tratando de quitar algo de la presión en la ciudad de Roma. Entonces, según los historiadores, Claudio era el emperador quien estableció las principales colonias en precisamente estos lugares. Y para hacer esto, normalmente él lo hacía con soldados jubilados y personas en la ciudad que eran problemáticos. Las personas que querían que salgan de la ciudad. Ok. Entonces, imaginen la situación. En el año 48, Claudio quiere enviar colonos a Asia Menor, a estos lugares. Hay gente problemática en la ciudad de Roma en precisamente este momento. Sabemos de Suetonio, Tácito y el libro de Hechos que Claudio quitó de Roma específicamente a los judíos, incluyendo cristianos. Entonces, cuando Pedro, ahora en el año, yo estoy diciendo 49, cuando él escribe a estas regiones, cristianos ahí, ¿de dónde habrán venido estos cristianos en Bitinia, Capadocia, Ponto y Galacia? ¿De dónde habrán venido? De Roma. De Roma. Las ovejas de Pedro en Roma fueron expulsados a estos lugares. Pedro salió de Roma, digamos, en el año 48 y va a Jerusalén. Él escucha, o tal vez un poco antes, pero estando en Jerusalén, él escucha que estas personas están llegando ahí a nuevas colonias en estas regiones. Entonces, ¿qué va a hacer un buen pastor preocupado de sus ovejas que van a llegar a un lugar como extranjeros y peregrinos? Eso es lo que son las palabras que Pedro utiliza en capítulo 2. ¿Qué va a hacer un pastor preocupado de sus ovejas ahora expulsados de Roma, estando en estas regiones? Va a escribir una carta para animarles, para tratar de ayudarles en algo. Entonces, yo diría que esto explica la carta de Primera de Pedro. Sin esto no hay una buena explicación de cuándo habrá conocido Pedro a cristianos en esta zona. Entonces explica también, corrobora la idea de que Pedro sí estuvo antes en Roma. Explica por qué estaría escribiendo a estas personas, y las fechas son exactamente las fechas
según los historiadores que coinciden. Entonces, ¿qué horas son? 9:31. Ya que están completamente mareados y confundidos, será el tiempo de terminar. Padre, justo en el versículo 1, cuando comienza la carta, dice: Pedro como Jesucristo a los expatriados en la dispersión. Exacto. Sí. Expatriados, no solo ahí, mira en el capítulo 2, también en el versículo 11 y 12. En Cristo Rey anoche tuvimos un buen sermón de uno de nuestros colegas acá en esta noche, predicó sobre estos versículos en 1 de Pedro. Dice: vosotros, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra la alma. Cuando lleguen a esta zona, están rodeados de gente bárbara, paganos. No van a estar contentos que ellos están ahí en sus terrenos, están ocupando sus terrenos ahí. Entonces eso explica la persecución que había en el libro de la carta de 1 de Pedro. Entonces la evidencia para mí es contundente. Explica la idea de que Pedro estuvo en Roma antes. Coincide con lo que vemos de la expulsión en el tiempo de Claudio. Coincide con lo que dicen los historiadores, que Claudio era el emperador quien estableció colonias en estas regiones. Explica por qué Pedro está escribiendo a estas personas y cómo él habrá conocido a cristianos en estas zonas. Interesante también que Aquila, dice Hechos que Aquila era de Ponto o Bitinia, uno de estos dos lugares. Creo que Ponto era de Ponto. Muy bien, bueno, hay mucho más que decir, pero la próxima clase, entonces, vamos a resumir esto nuevamente y de ahí vamos a, con esta fundación de esta cronología, entonces podemos empezar a hablar acerca de la fecha de Hechos de los Apóstoles, que nos permite hablar del Evangelio de San Lucas, y sabemos que San Lucas fue escrito después de Marcos. Entonces eso nos ayuda a entender el contexto de Marcos, también Mateo. Entonces todo esto, lo que estamos haciendo ahora, todo ese tiempo tan difícil de cronología, nos ayuda. Tenemos que hacer ese trabajo difícil con mucho cuidado para poner el fundamento y luego entender las fechas más exactas en que fueron escritos los evangelios. Últimas preguntas o comentarios. Muchas gracias por su paciencia. Yo sé que hace calor y es como 2 horas de tomar agua de manguera de bombero. Bien, voy a pedir al mismo pastor que nos despide en oración, pero también quiero comprometerlo, ya que nos abrió el apetito, porque Apocalipsis está encriptado y él más o menos ya nos hizo ver, pero eso es para mayores de edad, que no tengan problemas emocionales y previa consulta, pero es un estudio muy importante. Yo les recomendaría, para que lo piense el pastor, en algún momento después de los evangelios. Sería muy interesante. Porque sería una manera tal vez diferente, como otros han visto. Y es bueno que también escuchen otras perspectivas, porque a veces
se ha alucinado mucho con ese libro Apocalipsis. Bueno, sin más que decir, le damos las gracias a nuestro querido pastor. ¿Sí? Amén. Y también voy a pedirle que ore y yo después tengo un anuncio. Después que le oración. Vamos a orar. Señor, sabemos que tú eres el soberano sobre toda la historia. Tú eres el que establece los tiempos y los periodos, las fechas. Tú eres el que pone tus instrumentos en el lugar y en el tiempo que tú deseas para cumplir tu voluntad. Gracias por el ministerio de estos grandes hombres de fe, Pablo, Pedro, Bernabé y muchos otros, Marcos. Pedimos, oh Dios, que concedes a nosotros por lo menos un poquitito de su fe y de su valor, para que nosotros también podamos estar bien preparados para predicar tu mensaje a las naciones. Pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. 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 El 31 de octubre de 1517, ¿qué fecha es? ¿El día de la canción? No. En 1517 un monje agustino que clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg para ver si podía conversar acerca de un tema que estaba pasando en aquel entonces. En la providencia de Dios, el Señor de la historia, eso fue el inicio de un terremoto que cambió la historia con Martín Lutero. Y en el 31 de octubre del 2017, ¿cuántos años han pasado? 500. O sea que este 31 de octubre de 1517 vamos a celebrar los 500 años. Son muy buenos en la cronología. Sí, últimamente estamos aprendiendo acerca de eso. Y bueno, vamos aquí también en Trujillo a celebrar, estamos ya desde ya preparando, vayan matando, como decía Augusto Ferrando. Lo conocieron, ¿no? Vayan preparándose porque la última semana de septiembre vamos a tener invitados especiales para conferencias sobre lo que ocurrió en el siglo XVI y el efecto de la reforma, o cómo nos está afectando ahora, ¿no? Entonces hay muchas cosas. Pero este sábado, en la mañana del sábado, ¿qué cosa va a haber? Una marcha, ¿verdad? Muy bien. No se vayan a deshidratar en la marcha, guarden energía porque a las 7 de la noche los esperamos acá. Tomás Gutiérrez, que es un historiador peruano, también es teólogo y sociólogo, y ha escrito varios libros, estará dando una conferencia sobre el sentido histórico de la obra de Martín Lutero y los inicios de la Reforma Protestante. Así que, por favor, tomen nota para el día sábado. Vengan antes de las 7 porque no va a haber sitio, lo vamos a hacer en la sala de conferencia y estamos viendo la posibilidad de usar también este salón con un circuito cerrado, pero tengo algunos problemas técnicos que todavía no he solucionado. Estoy tratando de ver a ver si podemos usar también una pantalla grande y los que no caben arriba pueden verlo acá. ¿Cuántos pastores hay aquí? Bueno, por lo menos sí que hay un pastor, lo voy a entregar. ¿Hay otro pastor que representa alguna iglesia para darle el... ¿Sí? ¿Algún otro pastor para que lleve a su iglesia, por favor? Pastor Carlos. ¿Otro pastor? Bien, bien. Muy bien. Aquí el pastor ya le entregué. ¿Alguien más? Claro, puede, hermana, por supuesto que puede. Y si alguien no es pastor, pero está representando a su iglesia aquí, tengo algunos más. Bueno, eso es para el día sábado. En la mañana también hay un grupo que está estudiando griego. Eso ya lo saben, no voy a hacer nada. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga, pueden irse en paz. Y descansen bien. Y descansen bien. Hidrátense bastante. Thank you.